Hola, mi nombre es Jezabel Bravo y soy investigadora en formación de neuropsicología de la Universidad de La Laguna. Además, pertenezco al grupo de investigación en neuropsicología del desarrollo. Hoy vamos a hablar de los déficits neuropsicológicos en la oncología infantil. Durante la exposición veremos una pequeña introducción de los déficits neuropsicológicos que podemos encontrarnos en oncología infantil, así como los déficits específicos en las dos grandes neoplasias, los tumores del sistema nervioso central y los déficits neuropsicológicos en las leucemias. Comenzaremos, por tanto, con una pequeña introducción. Los déficits neuropsicológicos encontrados en oncología infantil se deben principalmente a, por un lado, el propio tumor. Específicamente aquí, si hablamos de tumores del sistema nervioso central, puede existir un efecto de la masa tumoral, que afecta a una parte específica del cerebro y que va a poder dañar esa parte y, por tanto, dar lugar a un déficit específico. También vamos a tener déficit según los tratamientos implementados. Por un lado, la cirugía, si volvemos a hablar otra vez de los tumores del sistema nervioso central, y la cirugía. En algunas ocasiones, los cirujanos, al intervenir, se puede dañar, porque se puede tocar alguna zona del cerebro donde hay una función específica, y al dañarla, por tanto, tendremos lugar a un déficit específico. También podemos encontrar déficits debidos a la radioterapia. De hecho, la radioterapia es el tratamiento que mayores secuelas genera, sobre todo si estamos hablando de radioterapia craneal, no tanto la local, aunque también genera. Y la quimioterapia, que genera también secuelas, no tanto como la radioterapia, que es el que mayores déficits neuropsicológicos genera, pero sobre todo la quimioterapia intratecal, el metotrexato, da lugar a secuelas neuropsicológicas. Vamos ahora a centrarnos en los déficits neuropsicológicos específicos dentro de los tumores del sistema nervioso central. Existen una serie de factores mediadores de estos déficits. Por un lado tenemos la edad de inicio. Sabemos que se encuentran mayores déficits cuanto menos sea la edad de diagnóstico del niño. Por otro lado tenemos la localización del tumor. De hecho, la localización del tumor es el que predice los mayores déficits neuropsicológicos. Se ha objetivado déficit en inteligencia, sobre todo en tumores supratentoriales, localizados específicamente en los lóbulos temporales y en las regiones mediales, frente a los tumores infratentoriales que presentan menores secuelas a nivel de inteligencia. También tenemos déficit respecto a la extensión del tumor. Cuanto mayor sea la extensión del tumor, mayores déficits es probable que encontremos. Otro factor importante que media es la cantidad de radiación. Decíamos que la radiación craneal va a dar lugar a mayores déficits neuropsicológicos que la radiación local. El estado pre- y postoperatorio del niño en cuestión es un factor muy importante, así como las complicaciones cerebrales, la hidrocefalia y las infecciones, que pueden generar o incrementar esos déficits. Otro factor, el último, sería la presencia de convulsiones y los tratamientos antiepilépticos implementados para intentar disminuir este síntoma, que se ha visto que genera déficit neuropsicológico. Vale. Los déficits neuropsicológicos, por tanto, en tumores del sistema nervioso central van a ser muy variados, porque dependemos de la localización del tumor en la mayoría de casos, y en muchos casos son generalizados. Tenemos, por tanto, habrán déficit en diferentes funciones, como es la inteligencia. En la inteligencia observamos una disminución del CI, sobre todo cuando los niños son diagnosticados a edades más tempranas. Además, esta disminución se suele dar cuando han sido tratados con radioterapia y con cirugía. Y tendremos menores déficits en inteligencia si hablamos de tumores en fosa posterior o tumores infratentoriales.
Otra función que se vería alterada en los tumores del sistema nervioso central es la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento en estos niños suele verse afectada, habiendo enlentecimiento cognitivo. Otra función alterada es la atención, sobre todo la atención sostenida y selectiva. Normalmente hay mayores déficits en los niños que han sido tratados a edades tempranas en la atención. También se verán mermadas las funciones visoespaciales y visoperceptivas, especialmente la integración visomotora y la organización visoespacial. Se han objetivado déficits asimismo en memoria, en cualquier tipo de memoria, verbal, visual, procedimental, etc., sobre todo debido a los efectos de radioterapia, cuando está localizado especialmente en los lóbulos temporales o en el tercer ventrículo, y cuando ha habido hidrocefalia. También se han objetivado déficits a nivel motor, sobre todo en los tumores de fosa posterior, tumores infratentoriales. También existen déficits, o se han encontrado déficits en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se localizan en el lóbulo frontal y son muy sensibles a la radiación, por tanto al daño. Se ha encontrado en diversos estudios una disminución de sustancia blanca en regiones prefrontales bilaterales y en regiones frontales derechas. Encontramos, por tanto, en los tumores del sistema nervioso central déficit en todas las funciones ejecutivas, tanto en memoria de trabajo, que es la capacidad que nosotros tenemos para mantener una información en mente mientras trabajamos con ella. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vayan a la otra habitación y les voy a decir un número de teléfono, quiero que lo mantengan en mente y que cuando vayan a la otra habitación, que está 4 plantas más abajo, lo marquen. Otra función ejecutiva sería la inhibición, que también se vería mermada, que es la capacidad que tenemos para inhibir algo cognitivo mientras hacemos otra cosa. La planificación también se suele ver mermada en estos casos, sobre todo es a la hora de planificar, llevar a cabo una meta, llegar a un fin. Todos los planes que tenemos que hacer suelen verse deficitarios en estos niños. Asimismo, hay problemas con la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que nosotros tenemos para cambiar de tareas y no ser rígidos. Por ejemplo, es como si yo les dijera a ustedes, estamos y entramos en una calle sin salida, ¿qué podemos hacer? La mayoría de ustedes seguramente lo que hará será buscar soluciones, irme a otra calle y buscarlo de otra manera. Hay niños, por ejemplo, que no son capaces de buscar soluciones nuevas, no son flexibles sino rígidos. También vamos a tener dificultades, déficit en fluidez, tanto verbal como de diseño, y en resolución de problemas, la capacidad que tenemos para resolver los problemas de manera adecuada. A continuación, vamos a ver los déficits neuropsicológicos que observamos en las leucemias. Normalmente estos déficits se deben principalmente a los tratamientos implementados, radioterapia, quimioterapia, etc. Vamos a observar déficit en inteligencia. Específicamente, habrá un declive en el CI cuando se han tratado esos niños con radioterapia craneal. Actualmente no se suele estar tratando con radioterapia craneal por estos déficits encontrados. También observaremos déficit en leucemias en velocidad de procesamiento, habrá un enlentecimiento cognitivo en estos niños, así como déficits atencionales, a nivel de memoria verbal y visual. También podemos observar déficit en funciones visoespaciales. En algunas funciones ejecutivas en estos niños se pueden observar déficits como son en flexibilidad cognitiva, en fluidez verbal y en resolución de problemas. Y por último, se han objetivado déficits neuropsicológicos en habilidades motoras finas. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.